Vamos a revisar dos cosas el día de hoy, tanto la construcción del problema como algunos aspectos teóricos para poder orientar a quienes todavía eh, presentan algunas dificultades para poder ubicar algunos referentes en sus trabajos. Entonces, eso lo agotamos muy rápido, pero sí voy a hacer una descripción, haciendo uso del blog muy general, pero para orientarlos a quienes están trabajando desde el modelo histórico-cultural en qué referentes podrían utilizar de acuerdo a su investigación. Esto no lleva más de 15 minutos y pasamos con el planteamiento del problema. Entonces, los que están utilizando referentes teóricos tienen aquí una serie de personajes que podemos ubicar para poder fundamentar el estudio. Quienes están trabajando con aspectos neuropsicológicos, sin duda, esta que aparece aquí a la izquierda, que es Svetkova, es un referente fundamental, al igual que el Luria, por supuesto, no es necesario señalarlo. Y alguien más joven, aquí tenemos a la doctora Ajutina como referentes importantes para la neuropsicología. Para la psicopedagogía tendríamos que considerar de referente al doctor Galperin, que está por aquí. Tendríamos que considerar también para estudios del desarrollo de la personalidad, aquí a Lidia Bosovich, que aparece al centro a la derecha. También para aspectos de la personalidad, particularmente en actividades de juego, el doctor Elkonin. Y bueno, hay otros que aparecen aquí, como el doctor Davidov, como que pueden ser referentes dependiendo en aspectos muy específicos. Vygotsky, por supuesto, es central para todos los problemas que nos interese abordar. Entonces, tenemos aquí algunos textos que ustedes en sus referentes teóricos pueden utilizar. Este texto, Michael Cole, Psicología Cultural, una disciplina del pasado y del futuro, nos sirve, es fundamental para estudios de psicología social, es un referente fundamental. En otros momentos les he hablado de González Rey, les he hablado de Pablo del Río. Michael Cole tiene aportaciones tanto para el campo de la educación como para el campo de psicología social, así como él lo denomina psicología cultural. Es un texto que puede ayudar a profundizar. Ya platiqué los textos que hablan sobre la teoría de Galperin para aspectos de formación por etapas que podrían servir tanto para la rehabilitación neuropsicológica como para intervención psicopedagógica. Esos textos, La mente del mnemónico, es un estudio de Luria, pero configurado en narrativa. Para quienes les interese la escritura en narrativa, ese texto sería referente, inclusive aunque no les interese la neuro, pero es un estilo distinto de reportar. Este junto con el de El hombre con su mundo destrozado, son dos textos que tienen el estilo justamente de narrativa. Tenemos ese texto de Luria, de la naturaleza de los conflictos humanos, que tendría que ser un referente también para aspectos de psicoterapia, de personalidad y psicoterapia. Sería un referente, un libro muy poco conocido, pero que habla, como aquí lo observan, sobre problemas de ansiedad y estrés y aspectos de motivación. Entonces, es importante. Para la periodización de las edades, que además las edades, eso es importante que dentro de la categoría psicológica puedan incluir un apartado, ahora no lo hemos señalado en las clases previas, donde hablen sobre las características del desarrollo de las personas con quienes van a trabajar. Eso se puede hacer ahí mismo en el enfoque, colocar alguna explicación breve sobre la edad psicológica en la que se van a enfocar, y es más relevante cuanto con más pequeñines trabajen.
Entonces, a lo mejor con adultos no es tanto, pero sí podría enriquecer. Entonces tenemos la personalidad y su formación en la edad infantil. Tenemos otro texto que no está en este blog, pero que ya lo conocen algunos compañeros de ustedes sobre las edades psicológicas, que se los voy a compartir y al ratito lo integramos en el marco general que tenemos. Entonces, este es totalmente neuropsicología, las funciones corticales superiores del hombre. Este texto de Luria y Vygotsky es un texto antropológico muy bonito que podría servir de base justamente para estudios tanto culturales, psicología comparada, y que podría aportar desde la perspectiva que también nos interesa en términos de psicología social. A lo mejor ahorita no veo un proyecto particular que podría vincularse muy estrechamente, pero puede tener principios teóricos que les podría ayudar a fundamentar. Desarrollo histórico de los procesos cognitivos también es un estudio de Luria, más que cognitivo, más que educativo, más que nos ayude para comprender procesos psicopedagógicos, nos ayuda para comprender el desarrollo filogenético y ontogenético, y por supuesto vinculado con el desarrollo histórico. Son tres desarrollos distintos. Entonces, como referente de marco teórico, para estudios psicopedagógicos o neuropsicológicos, puede ayudar a comprender en fundamentos teóricos gruesos. Vygotsky, la formación social de la mente, aporta tanto para estudios psicopedagógicos como para estudios de psicología social. Tiene un apartado de descontextualización, un concepto que recupera de Vygotsky, poco abordado, y que permite comprender situación social de desarrollo también desde otra perspectiva. Este texto de Werch. Aquí tenemos otros textos de Tikhomirov. Son estudios, si no mal recuerdo, son distintos estudios sobre el pensamiento. Es de los pocos textos, bueno, de los textos que no he tenido la oportunidad de revisar de manera detallada, pero bueno, tiene un fin particular, específico, que un tema delimitado que podría interesar en un tema muy específico. Ese texto de la psicología soviética, tal como lo veo yo, es para los fundamentos epistemológicos, como una noción general de partida de cuando ustedes buscan posicionarse en su marco teórico, dónde están. Ese texto puede ser muy útil desde la perspectiva de Schwartz, puede ayudar. Es un texto muy agradable, muy ameno, que les puede ayudar. Aquí tenemos textos clásicos de Luria para personas que están trabajando con dificultades, para estudiantes que están trabajando con personas con dificultades severas del desarrollo, como autismo. Ese texto de lenguaje y desarrollo intelectual en el niño es básico. Cualquier tipo de trastorno del desarrollo, este texto es un referente fundamental de Luria y Jodovich. Para la recuperación de los aprendizajes básicos, este va dirigido para neuropsicología del aprendizaje escolar, neuropsicología infantil, neuropsicología particularmente dentro de la neuropsicología infantil, la neuropsicología del aprendizaje o neuropsicología escolar. Este texto de Luria y Svetkova, donde transforman los principios de la enseñanza rehabilitatoria aplicados en aspectos de didáctica experimental, así le denominan, o sea, aplicado en el contexto de personas o con desarrollo leve, desarrollo insuficiente o sin problemas de funcionamiento cerebral, pero particularmente el trabajo con niños, de cómo se pueden aplicar sus principios de adultos en el estudio en niños. Es un texto muy digerible, muy claro, que les puede ayudar a quienes estén interesados en aprendizaje escolar. La psicología de Vygotsky para los fundamentos epistemológicos. La psicología evolutiva y pedagógica en la URSS es una
antología, tiene textos en varias áreas, muy bonito, con la selección de los mejores textos de los representantes de la psicología soviética. Pueden encontrar textos de Galperin, Leontiev, Elkonin, Bosovich. Entonces, les podría ayudar, por supuesto, para los aspectos epistemológicos y para las cuestiones de edad, quienes trabajen con pequeñines. Estoy pensando, por ejemplo, en el trabajo de Dani. Ese texto tendría que ser revisado de manera obligada. Conciencia y lenguaje, totalmente neuropsicológico, sobre la estructura de los procesos para casos de rehabilitación neuropsicológica. Es súper importante la revisión de ese texto. Lenguaje y pensamiento de Luria, esos textos que son tres: lenguaje y pensamiento, sensación y percepción, y atención y memoria, forman parte de una colección que es muy digerible, muy introductoria, pero son como libros de bolsillo, los leen súper rápido, pero tienen una claridad porque son libros de texto, no son libros de comunicación científica como otros. O sea, por ejemplo, entre este de conciencia y lenguaje y pensamiento hay una diferencia de complejidad abismal. Entonces, estos libros azulitos, quienes quieren empezar a comprender a Luria, son muy buenos para poder acceder, y muy claros, porque son didácticos, son libros de texto. Desarrollo del psiquismo. Ya a Leslie, por ejemplo, en algún momento se lo recomendé de manera muy especial. En general, para fundamentos epistemológicos, está genial este texto de Leontiev. Veo que acaba de entrar esta Dani, por eso me regreso para decirle que tiene que revisar este texto de lenguaje y desarrollo intelectual en el niño, o en los casos que está trabajando. No importa el abordaje, pero son estudios con gemelos y estudios con niños que tienen dificultades severas en el desarrollo. Hay dos, este y otro con texto parecido, igual con Yudovich, que son muy importantes. Y también les decía de Dani, este de la psicología evolutiva y pedagógica en la URSS. Fundamentos de psicofisiología, totalmente para estudios de neuropsicología, pero donde también se vincularan aspectos de neurofisiología. O sea, por ejemplo, si el caso de Claudia, de Janet, que estuvieran realizando estudio histórico-cultural, que no es el caso, pero estudios como los de ellos tendrían que tener como cita particular a este tipo de textos de fundamentos de psicofisiología, que es con lo que ellos están trabajando, que también tendrán que tener elementos de psicofisiología, pero desde la perspectiva cognoscitiva. La resolución de problemas y sus trastornos, un bello texto, habla de problemas aritméticos para quienes estén interesados particularmente en matemática, pero también es muy útil para diferenciar distintos problemas frontales. En general, todos los problemas, actividad intelectual, pero particularmente lo frontal es uno de los textos que diferencia sectores frontales. A veces se critica de que con programación y control se engloba todo, pero en este texto podremos encontrar cómo diferencia zonas frontales convexas del polo, zonas frontoposteriores, zonas mediobasales, y nos cualifica de manera muy específica cómo se realiza. Introducción evolucionista a la psicología, también fundamentos epistemológicos, pero en esta colección que ya identifican ustedes, que son libros muy sencillos, por eso el nombre de introducción. Fundamentos de neurolingüística, uno de los textos más clásicos de Luria, obligado para quien se ve como neuropsicólogo. Es un texto de los más de mayores aportaciones para comprender las alteraciones del lenguaje. Luria no solo fue un apasionado neuropsicólogo, fue un neurolingüista que recuperó los principios de Jacobson, principalmente, entre otros autores. En algún momento inclusive también incorpora ideas de otras corrientes nada cercanas, pero podemos ahí tomar como referente, inclusive con algunas teorías de Chomsky, también se vio impactado
por ejemplo, de la gramática generativa. Psicología del juego de Elkonin, un libro clásico para comprender a quien estuviese interesado en niños muy pequeñines o personas con trastornos del desarrollo severos, referentes teóricos del primer año de vida, del 1 a 3 y de 3 a 6 años. Este libro es básico en fundamentos teóricos. El cerebro humano y los procesos psíquicos de Luria, un libro de los más enormes, junto con el de las funciones corticales superiores del hombre, de los más gruesos, aunque es la misma edición, pero no es la misma, es la misma edición, pero no es el mismo, no, de la edición se subdivide, no recuerdo ahorita el nombre. Este libro es complejo, pero para quienes les interese en relación a problemas de conciencia, de orientación, en aspectos, no orientación espacial, sino orientación en persona, en tiempo, en lugar. Este texto es muy bonito sobre aspectos de la conciencia. Cerebro en Acción, un libro que yo utilizo con mis alumnos porque para mí es la síntesis mejor lograda de Luria, inclusive más que las funciones corticales superiores del hombre, porque esa es una síntesis que parece mini enciclopedia, que está enorme. En cambio, el Cerebro en Acción pareciera un resumen de las funciones corticales superiores del hombre, pero a pesar de que tiene menos información, a mí me parece más claro como un libro introductorio general de todo. Quien quiere conocer el modelo de Luria, me parece que está mejor reflejado en este texto, que inclusive tenía otro nombre en inglés, pero que la traducción refleja justamente el posicionamiento de Luria, que vincula la neuropsicología con la teoría de la actividad. Por eso, de ahí el nombre, el cerebro en acción. Tiene muchas implicaciones en términos psicológicos. También ayuda a comprender ese texto, es donde podemos comprender la estructura psicológica de los procesos, los eslabones psicológicos, que tanto trabajo yo en neuropsicología, aquí quedan de manera más clara. ¿Y dónde se puede profundizar? En el de las funciones corticales superiores del hombre. Atención y memoria de Luria, lo que les decía, ese es de la colección. Ah, colección era la palabra que no encontraba hace rato. La colección de breviarios, así se llama, breviarios de conducta humana. Esos libros muy sencillos, pero muy claros para introducirnos a temas muy específicos, que está dividido por procesos. Texto de Galperin, fundamentos epistemológicos. Quien les interese o estén fundamentado teoría de la actividad, aquí están los fundamentos epistemológicos para comprender de cómo surge la psique. Un bello libro, en ninguno otro se explica de manera tan genial el cómo se diferencia la psique humana de la psique de otras especies no humanas. Entonces, pero nos pone cuál es la línea de continuidad, lo que nos hace similar y lo que nos hace diferente. Permite comprender términos como actividad orientada, que son fundamentales para la psicología histórico-cultural. Este, junto con el desarrollo del psiquismo de Leontiev y el de actividad, conciencia y personalidad también de Leontiev, trae fundamentos muy específicos de los fundamentos epistemológicos. Los reflejos cerebrales de Sechenov, aquí los principios de psicofisiología. Recuerden que Luria basó sus estudios, basó sus teorías en principios tanto de Pavlov, sí, pero en menor importancia, pero en mayor importancia de Sechenov y sobre todo de Anokhin. Entonces aquí tenemos un texto de Sechenov muy importante para comprender la teoría de Luria en términos de psicofisiología. Sensación y percepción, ya les decía, ese es Brevarios, muy introductorio, muy ameno. Conciencia y autorregulación, este texto es un compilado, ajá, participa Luria, participan otros, y trae investigaciones en relación a este problema. Son investigaciones empíricas, entonces aquí no hay alguien, me parece, interesado en aspectos de conciencia, pero es un tema muy recurrente en la psicología histórico-cultural y ahí podríamos tener
una variedad de artículos en función de esos temas. Ese texto ya les hablaba de él, Actividad, Conciencia y Personalidad, de Leontief, que quien quiera comprender teoría de la actividad es el libro fundamental, base para comprender categorías de actividad, acción, operación. No hay otro libro mejor explicado que ese. Y también explica, como ningún otro libro, como mismo Vygotsky no lo hizo, él sí desglosa tal cual cómo se relaciona el materialismo dialéctico histórico propuesto por Marx con las categorías psicológicas. O sea, Vygotsky lo realizó, lo planteó en su teoría, pero no lo refiere directamente, o no de la misma forma, sí lo refiere, él lo asume, Vygotsky lo asume, pero uno solo lo descubre conociendo materialismo dialéctico histórico. Sabe que está presente en Vygotsky, pero aquí Leontief nos desmenuza cómo se relacionan uno a uno los principios con la psicología, los principios de la filosofía materialista dialéctica, filosofía marxista, con la psicología histórico-cultural. Ese texto de psicología, que es un compilado, contiene artículos muy bellos, entre los que quiero destacar el de Leontief sobre las necesidades y motivos. Quienes tienen dificultad para comprender necesidades, motivos, intereses, ahí hay un artículo muy bello de Leontief. Otro de los autores muy interesantes que realizaron aportes y que le debe de resultar interesante para Sarita es Tievlov. Él y otros trabajaron en estudios del arte. Entonces podrías encontrar en ese texto o en el texto de, me parece que no está en este blog, pero hay un texto de psicología y pedagogía que está como autor Luria, Leontief y Vygotsky, los tres de la famosa troika. Ahí, pero debe de darle seguimiento a este autor, a Tievlov, aunque son estudios enfocados, algunos, la mayoría de ellos con niños, son temas que te ayudarían a fundamentar por el interés en el arte. El desarrollo de la psicología de Rubinstein, Principios y Métodos. Hay varias versiones de son similares las traducciones, pero, por ejemplo, lo que quiero destacar de esta serie de textos de Rubinstein es la forma que a veces no encontramos para fundamentar aspectos de emociones. Quienes estén trabajando y quieren comprender diferencia, clasificación de emociones o relación entre emociones, sentimientos, estado de ánimo, no hay mejor autor que lo describa que Rubinstein. Teoría de la actividad no solo de Leontief, también de Rubinstein. Tenían conceptos muy similares, a pesar de que no trabajaban en equipos comunes, pero compartían las ideas materialistas dialécticas y ambos tenían cercanía con Vygotsky. Por supuesto, no de la misma manera. Leontief en algún momento fue estrecha, Rubinstein nunca fue estrecha, pero por caminos distintos llegaron a las mismas ideas. Y bueno, me parece que, déjenme ver cuántos son, no tenía conciencia de tantos. Ah, sí, ya nada más faltan dos, ya nada más faltan dos, entonces rápidamente se los presento para que tengamos una idea y entonces aquí tenemos textos de psicología de la memoria, este de Smirnov, un autor también colaborador principalmente de Luria, aborda, son varios textos sobre la memoria, estudios muy específicos. Psicofisiología de los lóbulos frontales, quienes estuvieran trabajando con aspectos de electroencefalograma o alguna otra aproximación, ese texto sería fundamental. El hombre con su mundo destrozado era el libro que les decía hace ratito, para que se den una idea cómo un estilo distinto de narrativa puede ser utilizado para pensamiento científico, que es el caso de este texto. De ahí que Luria sea conocido como, o señalado como un partícipe de la ciencia romántica. Zeigarnik, aspectos de psicopatología para problemas de personalidad, de estudios, también de psicoterapia, por supuesto, aspectos de motivaciones, necesidades. Es fundamental. Hay un texto en español, lo tengo. Son fundamentales base para quien les interese
la psicoterapia. Zeigarnik es un autor obligado. Ella le llamaba psicopatología o psicología normal, pero está totalmente vinculado con la psiquiatría y con la psicoterapia. Sokolov, este estudio sobre problemas clásicos de lenguaje y pensamiento, vaya, aportarían en ese sentido sobre ese tema muy particular para tener algún tipo de literatura en relación a esos temas. Clásica. Este texto, Propiedades fundamentales del sistema nervioso humano, de Nerlistin, lo he explorado, no recuerdo bien, me parece que tampoco no lo he revisado a profundidad, pero este texto estaría igual en la línea misma de psicofisiología, podría aportar para comprender desde una perspectiva dialéctica. Este es el mismo texto en inglés del que presentaba al inicio, en la primera página. Inclusive ha salido una nueva versión ahora en español en Barcelona, y trae otro título, pero que hace referencia a este mismo texto de Luria, aquí presentado por Brunner. Bueno, aprovecho para mencionar que aquí está citado Brunner. No lo he mencionado tanto porque son de los que se posicionan como psicología sociocultural, junto con Wersch, junto con Cole, y que de alguna forma se separan de los principios en alguna medida originales, pero también desde mi consideración sí realizan algunos aportes. Por ejemplo, Brunner tiene textos específicos sobre narrativa y es totalmente histórico-cultural. Quienes están trabajando con narrativa en áreas de psicología social o de cualquier área, Brunner tiene una referencia obligada desde lo histórico-cultural. Tiene varios libros donde habla de las formas de escritura distintas en cuanto a la narrativa. Psicología soviética contemporánea. Esta es igual una antología con diversos textos, una selección igual como muy similar a la otra antología, pero de los mismos autores, pero con temas que se deberán recuperar de acuerdo a los intereses específicos. El ser y la conciencia, un libro que aborda directamente el problema que les interesaba a todos los psicólogos soviéticos, Vygotsky, Luria, Leontiev, respecto a la conciencia. Ese texto, pues, es una línea distinta a la que avanzó Vygotsky, que podemos encontrar en el tomo 1, esos mismos problemas en Vygotsky, en el tomo 1 de sus obras escogidas. Insisto, aquí no hay alguien que esté interesado, me parece, en este problema como fundamental, pero es un tema que genera interés. Ya he participado en tesis, como en la de Alejandro, que le interesó profundizar en ese tema. Metodología de la labor educativa, totalmente para educación, para aspectos pedagógicos. Hay ese libro y hay otros de esta misma, sí, de esta misma editorial de Grijalvo. Hay una serie de libros que aquí no aparecen en el blog, pero que es muy común encontrarlos en las librerías respecto a textos orientados para métodos, para fundamentos filosóficos, para aspectos de intereses. Es una serie que se llama así, Colección Pedagógica. Son me parece que más de 10 tomos. Yo los tengo en una edición compilada que vienen 2 o 3 libros en cada uno, pero estos textos son muy positivos, son muy amplios, sistematizados. La mayoría de ellos no son los autores originales, pero es una sistematización muy buena de las ideas. Digo la mayoría porque en esa edición podemos encontrar libro, por ejemplo, de Henry Vallon, que comparte totalmente los fundamentos de la psicología dialéctica. Es una psicología dialéctica, no necesariamente soviética, porque él no era soviético, pero comparte postura. Y hay unos libros de otros países, de Alemania, por ejemplo, pero que comparten la misma línea dialéctica. Esos son de los mismos textos de Luria que les platicaba, con niños con retraso mental, como eran denominados, que podríamos estar utilizando para quienes están realizando trabajo con personas con severos trastornos del desarrollo. Y finalmente ya la última colección, aquí tenemos este mismo texto que les decía, que era parte de una serie
del papel del lenguaje en la regulación de la conducta normal y anormal, igual con estudios con pequeñines, que nos permite comprender trastornos del desarrollo. Desarrollo del pensamiento en el escolar, misma colección pedagógica que les decía, Chardakov. Existen otros autores que trabajan en esta misma línea, aquí no están todos, pero van en función de didáctica, principalmente algunos de ellos. Cerebro y lenguaje, la edición similar a la otra que presentábamos, pero no la misma colección. Este sí es un libro complejo, también clásico, que originalmente se denominó la fascia traumática. También para quienes quieran profundizar, este libro es de los más importantes de Luria, la fascia traumática. Es de los primeros, de los más importantes, mientras que las funciones corticales superiores del hombre es de los últimos más importantes que sintetizan, pero ¿cuáles son de ley? El cerebro y el lenguaje, fundamentos de neurolingüística y el desarrollo de los procesos psicológicos, perdón, el desarrollo de las funciones corticales superiores del hombre. ¿Y cuál es básico? El de cerebro en acción como un texto introductorio. Tenemos este sobre estudios de afasia, que era parte de una colección, pero este está editado por Luria y tiene estudios no solo de él, pero desde la perspectiva que nos interesa, que pueden servir como referentes importantes. Reeducación del lenguaje, la lectura y la escritura, un texto para rehabilitación obligado, junto con el de los trastornos, la reducción de los problemas y sus trastornos. Este libro de reeducación del lenguaje, la lectura y la escritura, y los artículos que existen de Svetkova sobre la resolución de problemas tendrían que ser, perdón, los artículos que existen sobre los principios de enseñanza rehabilitatoria tienen que ser obligados. De hecho, este libro, en sus primeros capítulos, trae esos principios con otra redacción, con otra escritura, pero que es muy importante para ayudarlos, para comprender los principios de rehabilitación. Este texto es el más bello, hermoso, sistematizado de desarrollo psíquico del niño. Si ustedes quieren comprender los procesos en pequeñines, atención, memoria, pensamiento, imaginación, lenguaje, los que siempre les menciono, ese texto de Liubninskaya es básico para poder comprender el desarrollo de los procesos. Y bien, se acabó. Es una orientación general sobre algunos de los textos que les podría servir de base tanto en psicología social como en psicología pedagógica, como en neuropsicología, como en psicoterapia. A lo mejor un autor que no está aquí y para de psicología social, Petrovsky es uno de los autores que podrían también rastrear. En la corriente sociocultural también habría varios colaboradores de Pablo del Río, habría que indagar. Hay un libro que se llama, me parece, Psicología Sociocultural o ¿cómo se llama? Me parece que sí, así, Psicología Sociocultural, pero que son estudios de psicología social que también podrían ser útiles para fundamentar esa perspectiva. Pues bien, hasta aquí con una orientación. ¿Cuál es el libro que toca de narrativa? Dice Leslie, de Brunner, hay varios, pero ahorita mismo, ya, uno que es, híjole, un libro hermosísimo, se llama La fábrica de historias. Ese es uno fundamental, pero no es el único. Déjame ver, inclusive yo aquí tenía algunos, el que tienen que revisar de ley, hay otro, no, ahora no recuerdo, pero les presento este, que, véanlo, La fábrica de historias, dice Derecho, Literatura, Vida de Brunner, que sería fundamental para justificar la narrativa desde la aproximación histórico-cultural. Estoy buscando, es que todos estos, por ejemplo, realidad mental y mundos posibles, la educación puerta de la cultura, todos ellos abonan, pero el fundamental es este que les acabo de presentar. Y si recuerdo el otro texto, se los comento, pero este es el fundamental que tendrían que consultar. Bien,
Pues ahora sí que ya mostramos los referentes que podrían utilizar o para orientarlos, por ejemplo, de Brunner, ustedes verán, encontrarán citas y podrán rastrear otros textos. A veces no son libros, a veces son artículos que podrían utilizar para fundamentar su investigación. Entonces, pues vamos a dejar esto y vamos a pasar a con lo que hemos estado trabajando, que tiene que ver con los aspectos teóricos y que hoy vamos a dar el salto al planteamiento del problema. Entonces, estoy abriendo mi archivo. Aquí está ejemplo de cómo organizar un marco teórico. Bien, aquí nos quedábamos. Lo único que hemos dicho el día de hoy, antes de pasar al planteamiento del problema, y que eso ya es útil, puede ser útil para cualquier tipo de investigación, no solo histórico-cultural. Dentro de esto, puede ser dentro de este mismo apartado de categorías psicológica, donde llegue desde los fundamentos epistemológicos, teóricos y metodológicos hacia mi categoría central, destacando al final mi categoría central de análisis. Puede ser aquí o podemos hacer otro apartado, o sea, puede ser un subapartado, un apartado donde yo presente las características de la edad psicológica de las personas con quienes, con quienes voy a trabajar. Fíjense, tenemos dos opciones para meter esto. Lo podemos incluir aquí o si sé cómo manejarlo, pueden ser también aquí en el contexto como aspectos de desarrollo. Ustedes pueden, recordemos que el contexto tenía que ver con aspectos históricos, políticos, económicos, geográficos, culturales, conceptuales o de desarrollo. Entonces, lo relacionado con la edad, con las características psicológicas de las personas, pueden incluirlo como un apartado específico o dentro del apartado de contexto. Entonces, ahí tienen que hablar cuáles son las cualidades que tendría o que se esperaría tuviese la persona con las que yo voy a trabajar. No importa que sean niños, adolescentes, adultos. Hay un libro que ya lo tienen algunos de ustedes, otros me lo pueden pedir, sobre psicología de las edades, que también es enfoque histórico-cultural, y ahí se presentan las características de cada edad. Entre más pequeñines, más obligado, pero pueden incluirse absolutamente con todas las edades, hasta adultos y adultos mayores. Bien, entonces, una tarea que les había dejado, que les dejé a los de servicio social, es justamente la descripción del estado del arte, que no es otra cosa que a partir de su tabla en la que sistematizaron, que les dejé la descripción del estado del arte, del estado de conocimiento, que no es otra cosa que el desglose de las investigaciones consultadas que fueron útiles para la justificación académica. Recuerden que antes de esto, antes de los referentes teóricos, ustedes tienen un apartado de justificación social, de justificación, a mí me gusta llamarle académica, pero que es mejor conocida como teórica, teórica metodológica, y una justificación personal. Eso ya lo vimos en otra clase. Entonces, una vez que ya tienen estos elementos, lo que ahora se necesita es utilizar nuevamente los artículos que aquí resumieron, que aquí agruparon en la justificación académica, que hicieron su tabla, que les dejé su tabla donde encontraban autor, donde identificaban el año, el país, el autor, el objetivo, el método, los resultados, las conclusiones. Ese mismo apartado o esa misma tabla, esa consulta
de mínimo 10 artículos, preferentemente de los últimos años, pero no exclusivamente. O sea, pueden revisar los últimos y además agregar más viejos, no hay problema. Mientras tengan literatura reciente mínima de 10, pueden agregar viejos cuantos deseen. Vamos a escuchar a Laura. ¿Me escuchan? Ahora sí, Laura. ¿Sí? Ah, ok. No sé por qué no servía. Para esto de la justificación, ¿se pueden utilizar tesis o simplemente son puros artículos? Muy buena pregunta. Para la justificación, igual que para el estado del conocimiento, se pueden utilizar tanto tesis como artículos. ¿Qué tiene mayor peso? Los artículos. ¿Por qué? Porque son publicaciones como tal. La tesis, si bien sí tiene un carácter importante, pero para aspectos de justamente de lo que estamos realizando, ustedes tienen que agotar por lo menos la base de datos de tesis de la UNAM. Sí, la tienen que revisar. Y si a veces no encontramos en artículos, tenemos que revisar en tesis. Entonces, sí es aceptable. En cualquier revisión de investigación es válida la tesis, es válido los artículos. Entonces, sí, recuerden, para la justificación académica, para la justificación social, nada de estudio de artículo o de tesis. Ahí tienen que buscar en documentos de las instituciones oficiales. Para la justificación académica, sí valen tanto tesis que sean mínimo del grado en el que se encuentran. Cuando están en licenciatura, ok, es muy válido las tesis de licenciatura. Cuando estén en maestría, tendrán que ser tesis de maestría. Cuando estén en doctorado, tendrán que ser tesis de doctorado. O sea, siempre son válidas, pero por ejemplo, para una tesis de doctorado, una tesis de licenciatura ya no tendría el mismo valor. En cambio, para alguien de licenciatura, tener una tesis de doctorado citada tiene muchísimo peso. Pero sí, más allá, es posible, más allá del prestigio, es muy posible, es viable, es deseable que se realice la revisión de tesis, por supuesto que sí. Esos artículos que yo revisé para la justificación académica, entonces ahora en el estado del conocimiento los despliego. Lo que allá resumí en la justificación, diciendo que como no había cierto tipo de estudios en tal área, o como sí había cierto tipo de estudios, pero no de esta forma, como lo hayan agrupado, aquí lo despliegan. Puede ser igual en grupo, pero de forma desplegada. En tal investigación que se realizó en tal año, en tal país, por tal fulanito, que se planteó como objetivo indagar sobre algo muy similar a lo mío, pero con un método distinto, concluyó que lo relevante sí es que lo relevante era esta categoría, esta variable, este elemento que a mí me interesa profundizar. Sin embargo, en este otro estudio reportado por Menganito, podemos ver cómo se contradice, porque aunque asume un mismo enfoque bajo un mismo método y se realiza en un mismo país, lo que podemos observar es que al plantearse el objetivo bastante similar encuentra resultados distintos que se contradicen, pero podemos observar cómo este otro estudio y así van ligando los distintos investigaciones para entender en qué aportan o en qué o cuáles son sus limitaciones. El estado del arte no solamente es para decir lo negativo, también para decir lo positivo. Ellos han hecho hasta aquí, pero no han hecho lo que a mí me interesa. Ese es el sentido de la revisión de investigaciones previas, que me aporten para que sobre de ellas yo pueda dar un paso mayor y no repita lo que otros ya han realizado. Y siempre se puede justificar, aunque ya se haya realizado, yo puedo justificar que se ha realizado en otros lados o hasta en otros tiempos o hasta con otras personas, pero todo depende de qué tan adecuado lo elaboren, justamente, que en verdad le den peso a lo que quieren destacar. Entonces, ya que tenemos el estado del arte, entonces hemos llegado al punto, ahora y solo ahora, de poder construir nuestro planteamiento del problema, que era lo que nos interesaba principalmente el día de hoy.
¿Qué es el planteamiento del problema? Es una disertación escrita. El problema tiene que verse como problema. O sea, vamos a decirlo, el problema nunca se reduce a la pregunta de investigación. El problema analiza todos los elementos previos. Vean, pongan mucha atención. Aquí tenemos un problema social. Ese no es el problema de investigación. Ay, perdón, me equivoqué. Era arriba. Aquí tenemos un problema social. En la justificación académica señalamos el vacío y es un problema justamente académico. Y tenemos un problema personal, por eso son justificaciones. O sea, en base a un problema, pero ninguno de esos problemas son el problema de investigación y muchas veces así ustedes lo malinterpretan. Me refiero no a ustedes de manera precisa, estudiantes generales. Ninguno de esos problemas es el problema de investigación. Esos son los problemas social, académico y personal, pero que no sale de ellos el problema de investigación. Lo que nos interesa en el planteamiento del problema es el problema de investigación. Y el problema de investigación contiene como elemento esencial el objeto de estudio. Ajá, a veces llamado como objeto de análisis o unidad de análisis. Ajá, entonces, ¿cómo llego a la construcción de este problema? Intentaré hacerlo de una manera inventada, pero donde se vea la relación, o sea, espero mostrar la relación para construir el problema de investigación. Vean, yo recupero todo lo anterior, todo. Vean, ¿puedo ir en orden? No necesariamente, pero vean cómo lo voy a hacer. Considerando que existe un problema social que impacta en 2/3 de la población de mi interés, provocando problemas de deserción escolar, con un índice de X porcentaje, y ahí voy citando. Deserción escolar con un índice de X porcentaje, voy citando, y que hasta ahí llevo, es más, lo voy a señalar para que vean cuál es el sentido de todo esto. Aquí ligo justificación social. Aquí ahora voy a ligar la justificación académica. Y que la literatura ha explorado ha explorado este problema miren, sí, pongo varios, desde enfoque cognitivo, pero no conductual, y cito, ¿no? Y con una metodología cualitativa, pero no cuantitativa, y cito, y que se ha hecho en población
vamos a hablar de habla inglesa únicamente, a mí, y aquí va la justificación personal, como planteamiento, ya no como desglose de cada una. A mí me pareció importante abordar el problema de las causas que llevan a abandonar abandonar la escuela en contextos de marginación como el que habito. Pues, de acuerdo a, vean, aquí ahora lo voy a ligar con el estado del arte. Primero ya lo dije resumida, pero ahora con estudios muy específicos. Pues, de acuerdo a fulanito que realizó el estudio en las zonas más oprimidas de Asia Central, más oprimidas de Asia Central, identificó que una de las razones por las que los chicos abandonan está directamente ligado con las condiciones de pobreza, pero, bueno, y cito, ¿no? En la mía no cito porque pues es mío, es personal, pero en todo lo demás sí voy citando una o más. O sea, por ejemplo, aquí pues es una, pero por ejemplo en la de justificación académica, yo puedo citar varias que estén de acuerdo al argumento que estoy planteando, sea lo que sea. O sea, no una sola cita, sino varias citas que den cuenta que hay una revisión amplia. Aquí como voy citando uno por uno, ajá, pero de acuerdo a fulanito que realizó estudios en zonas de más oprimidas, entre que una de las razones por las que los chicos abandonan está directamente ligado con las condiciones de problema, pero considerando que de acuerdo a Menganito, bueno, ahí cito de quién, al explorar dichas condiciones en una población de alto nivel socioeconómico, identificó que los problemas de abandono escolar, estaban ligados con, identificó que los problemas de abandono escolar estaban ligados con el estilo de crianza, por lo cual, considerando que la literatura ha estudiado o problemas por separado de pobreza y de crianza, pero no que haya vinculado ambos, a mí me interesa abordar, bueno, por separado de pobreza, vean, digo por separado de pobreza y mi argumento tiene que estar sólido, no nada más inventado. Doy citas y de crianza que están fundamentando que sí son estudios separados. Y de crianza, pero
pero no que haya vinculado a ambos. A mí me interesa abordar el problema de la deserción escolar, en estudiantes tanto marginados, en estudiantes o en personas que abandonan, el problema de la deserción escolar en poblaciones, marginación y pobreza y crianza, así, en poblaciones marginadas y no marginadas, con distintos estilos de crianza. Para lo cual he tomado como referentes a los autores del, vean, ¿qué viene aquí? El marco, bueno, vamos a ponerlo, para lo cual, aquí pongo que sigue lo del marco teórico. He tomado como referente he tenido como referente a la psicología humanista, porque de acuerdo a sus planteamientos, no sería la situación social, sino las motivaciones personales, lo que permitirían explicar la deficiencia, lo que permitiría explicar la deserción en distintas condiciones sociales y con distintos estilos de crianza, ya que desde esta perspectiva el ideal moral, ¿cuál ideal moral? ¿Cómo le llaman yo? El yo ideal. Desde esta perspectiva, el yo ideal es lo que permite a una persona enfocar su vida hacia uno u otro proyecto de vida. Y lo hago así porque considerando que los estudiantes jóvenes con quienes voy a trabajar son alumnos de la Facultad de Psicología de la UNAM, donde asisten, donde por su ubicación y donde, no por su ubicación, donde, donde asisten tanto alumnos, donde asisten tanto alumnos de alto nivel socioeconómico como de bajo nivel socioeconómico, pero que comparten características de desarrollo, ya que el ambiente escolar
al ambiente escolar, en muchos de ellos puede, ya que el ambiente de ellos, ya que el ambiente escolar previo a la universidad, es compartido por ellos, lo cual me podrá permitir no poner en juego la variable de escolaridad, no poner en juego la variable de escolaridad para analizar lo más fino posible las condiciones de pobreza y estilo de crianza como determinantes de la deserción escolar. Es de esta manera que mi pregunta de investigación es, y ahorita la pongo, pero antes de esto, vean, lo que yo he hecho es poner todo lo relacionado con marco teórico, tanto, me imagino que lo vieron, pero hablo tanto de categoría psicológica, hablo de contexto, que hablo aspectos de desarrollo, geográficos, y puedo incluir inclusive otras cosas que ahora no lo he, bueno, ya lo del estado del arte ya está incluido. ¿Qué faltaría? Pues no, o sea, si hubiese otra aportación de otra disciplina, lo podría incluir, es lo único que podría faltar, pero ya está prácticamente todo. Entonces, eh, es de esta manera que mi pregunta de investigación es, ¿qué papel tiene, la ¿qué papel tiene la pobreza en la determinación de la deserción escolar en estudiantes de la Facultad de Psicología que pertenecen, en estudiantes con distintos estilos de crianza, de la Facultad de Psicología, para lo cual me he planteado los siguientes objetivos. Y ya, quizás cito objetivos. Eso lo podremos ver con calma, pero hoy el objetivo, porque ya los objetivos primero tienen que ir totalmente en función del problema. Podemos inclusive ligarlo para que quede esto concluido, para lo cual me he planteado el objetivo tiene que ir totalmente armonizado con la pregunta, por lo cual me he planteado el objetivo de comprender cuáles son los sentidos que respecto a la pobreza, los sentidos que han configurado los estudiantes respecto a la pobreza que han configurado los estudiantes con distintos estilos de crianza, significados como es más común que lo pongamos, significados respecto a la pobreza que han configurado los estudiantes con distintos estilos de crianza. Y ya tengo mi objetivo y ya ahora sí puedo dar paso a desglosar el método, pero hoy hasta aquí. Esto es totalmente inventado, con cosas nada que ver, incongruentes, sin fundamento, todo al aire, simplificado si quieren, pero el problema tiene que verse como problema. O sea,
justamente eso es el investigador, de ahí la noción de planteamiento del problema, y es ahí que se puede desmenuzar para llegar al objeto de estudio. O sea, lo normal, incorrecto, es que uno tiene ya la pregunta y el problema desde el inicio. Lo acertado, lo realmente genuino es que uno a partir de la revisión y de la realización de todo, entonces puede construir y puede delimitar el problema y además queda argumentado. Porque cuando no lo hace así, cuando inicia por la pregunta o el objetivo, entonces tiene que justificar. Cuando uno está aprendiendo, es válido. Cuando uno está aprendiendo, investigación es válido. Y ahorita todavía es válido para ustedes, pero el que lo hagan así no quiere decir que no vean cuál es la estructura en la que distintos teóricos de metodología apuestan siempre. O sea, primero es la revisión de literatura, investigaciones previas, construcción de algunos elementos, para poder a partir de ahí plantear una pregunta. Si no, la pregunta va a ser muy estrecha, de acuerdo a lo que solamente yo me imagino, pero no de acuerdo a la realidad social y a los estudios académicos y a fundamentos. Entonces, esa es una disertación. Después de todo lo que, en pocas palabras, esto significa, después de todo lo que he revisado y que yo lo vinculo de esta manera, delimito, no todo, no voy a abordar todo lo que he encontrado, sino delimito algo muy particular y yo quiero trabajar específicamente esto en mis estudiantes, que me interesa. Y así queda establecido el planteamiento, la pregunta y el objetivo. O sea, es, como lo decían, es como una especie de embudo, pero es una disertación que vincula todos los elementos como una síntesis, pero no solo resumen, sino que los liga y justifica por qué yo voy a abordar solo ese elemento y no todos los otros. Y se pueden añadir más cosas, o sea, pero yo ya ahí detallo, delimito qué es de todo lo que yo voy a investigar. No sé si queda claro, me gustaría escuchar algún comentario, dudas, inquietudes o decir que todo está perfectamente claro y pasamos a revisar algún ejemplo. Quien quiera que revise algún ejemplo, váyalo copiando y pegando y mientras escuchamos algunos comentarios. Es fácil, o sea, realmente el punto es practicarlo, ejercitarlo, pero es sencillo. O sea, el problema es que muchas veces no está, pero el que no esté no quiere decir que sea algo muy, muy difícil, sino que es organizar el pensamiento, es organizar el material y poder presentarlo de una manera tan convincente. Es un argumento. Recuerden que una tesis es la defensa de una idea y para defender esa idea necesitan construir el argumento más sólido que les permita a los otros decir, ah, sí es cierto, así es el asunto y así lo podemos abordar, ¿no? Y entonces, como así lo podemos abordar, si te financio tu proyecto, si te beco, si te mando a realizar tal investigación, si te doy el permiso para que la puedas realizar, si te pago por trabajar como investigador, si te doy el reconocimiento por el mejor investigador, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto que ahí se pueden detallar cosas, se puede delimitar, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando yo dije, pero no conductual, ahí podemos agregarle que, pero no conductual, por ejemplo, pero no conductual ni humanista, para justificar por qué después me saqué de la manga el humanismo, ni humanista, por ejemplo, ¿no? Y ya justifico, no es el único que no, pero sí de alguno. Dice Albert, estoy en conflicto, yo recordaba el planteamiento del problema muy diferente. Cuéntalo, Albert, ¿cómo lo recordabas? Puede ser que no sea totalmente excluyente. Bueno, lo que yo recordaba, el planteamiento del problema y la pregunta de investigación eran bastante más cortas. Es como yo lo recordaba, como lo aprendí. O sea, prácticamente no, o sea, una de las cosas que me enseñaron fue que ahí pues prácticamente no, en una oración bastante concisa, o sea, cuál era el objetivo del por qué tú estabas buscando realizar o sea, cuál era lo que tú veías como problema.
Y una cosa que sí recuerdo que me esclarecieron bien, o me enseñaron en ese momento, más bien, fue que, o sea, que citar era como que no se citaba en ese punto porque justamente en la parte de la justificación, justamente en la parte del marco teórico, se estaba pues, referenciando concretamente esos puntos. Hacerlo en el planteamiento del problema era como que reiterativo. Así es como yo lo tenía entendido, por eso sí sí, ajá, exacto, como dice Marley, que era bastante más cortito, más conciso, que justamente era el final del embudo, y pues así era como lo recordaba, y ahora sí que por eso estoy en conflicto. Entonces me surgió esa duda. Bien, muy interesante. Ahorita, y ahora busquemos aquí. Sí, aquí está. Vean, vamos a leer juntos para poder aclarar esta inquietud. ¿Qué es diferente? ¿Por qué es diferente desde esta perspectiva? Lo que dice Albert es correcto. En la forma tradicional, así se enseña, en la forma clásica, en la investigación positivista, así es. Ahorita vamos a conocer los argumentos. La primera parte, lo que dice, esa idea de lo conciso en la psicología compleja, en la psicología dialéctica, no existe. La otra parte, la de no citar, eso puede ser aceptable. Cuando se dominan los argumentos y es lógico, ok, adelante, no hacen falta las citas. En una tesis, porque ya desglosaste todo. En un artículo, básicamente, se tiene que citar porque todo es la introducción, da poco espacio para diferenciar, entonces ahí tienes que, justamente lo que se tiene que colocar en ese apartado que te dan de introducción, antes del método, tiene que ver con el planteamiento del problema, y entonces ahí vinculas marco teórico, ahí vinculas los otros elementos. Entonces, ¿en qué coincido con Albert? ¿O qué sí puede ser? Es que no se cite cuando se dominan, claro, eso sí, pero que sea lo mismo que se ha puesto antes. Si es así, es válido. Si yo voy a meter cosas distintas, entonces eso ya no es aceptable. Y a veces hay quienes sí, cosas que no dijeron nada previamente, entonces las dicen ahí en el planteamiento y eso es incorrecto. En el planteamiento del problema no puede aparecer nada nuevo más que la emergencia del objeto de estudio, pero que se salga lógicamente de todo lo previo, pero no es tan conciso por la siguiente razón. Vamos a leer juntos. La definición del problema de investigación es definido por la mayor parte de los libros de metodología, déjenlo hago más grande, como el primer momento en el planteamiento de una investigación, lo cual es cierto, aunque el problema ya implica una representación sobre lo que será investigado, que solo irá a aparecer cuando el sujeto tiene una base de lectura y de madurez personal sobre lo leído, que le permiten la representación del problema. En su avance hacia la formulación del problema, el investigador debe pensar también en las posibilidades reales de su investigación, lo que supone una representación sobre la creación del escenario de investigación, realmente contrario a lo que se ha enfatizado históricamente en la literatura sobre el tema. La formulación del problema de investigación no es un momento formal, sino el desarrollo progresivo de una representación que no será ni debe ser perfecta y que va a orientar el proceso de organización inicial de la investigación, que será susceptible de modificarse en su propio curso. A diferencia de la investigación tradicional, donde la formulación del problema está investido de toda la literatura formal que caracteriza la elaboración del proyecto de investigación, en la investigación cualitativa el problema representa la primera aproximación del sujeto a lo que quiere estudiar, representación que estará alimentada de dudas, reflexiones e incertezas. Aquí no está fijo, no aparece como determinante. Es muy interesante que los alumnos de posgrado se preocupan por tener listo el problema, como si él representara una tarea que debe ser terminada, cuando en realidad la elaboración del problema inicia un proceso de reflexión y cuestionamiento que acompañará todo el proceso de la investigación, en relación al cual el investigador no va a estar tranquilo nunca,
ni tan siquiera después de que la investigación haya finalizado. O sea, como estudiantes de doctorado, siempre la consigna es un buen planteamiento del problema, es ya tener la mayor porcentaje de tu investigación, es ya tener tu proyecto, ya solo desarrollar. Lo que nos llevamos semestres y semestres y semestres es poder construir un proyecto de investigación, es poder construir un buen planteamiento del problema, porque él depende de todo, pero ese se va reformulando y nunca es estático. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué aquí se nos exige si no somos de doctorado? Porque estamos en un espacio donde nos estamos formando como investigadores, sean de servicio, sean tesistas o sean vinculados a otros proyectos. El interés de estar aquí es de conocer la naturaleza de la investigación. Entonces, vean, la representación sobre la formulación del problema en la investigación empírica tradicional considera el problema como el primer momento de una delimitación analítica que llevará a nuevos momentos de precisión en relación a los tipos de variables que serán objeto de relación en las hipótesis formuladas. De aquí la insistente preocupación sobre la concretitud del problema. De ahí que en esa perspectiva que nos dice Albert tenga que quedar bastante fija y bastante clara desde un inicio. Y nos dice González Rey, el problema tiene que verse como problema. Si ya está resuelto, si se ve muy claro, pues entonces, ¿dónde está el problema? ¿Cuál va a ser el aporte de la investigación? Dice aquí el texto, en la base del problema de investigación está la preocupación subyacente con la precisión y el control de la investigación positivista, que se derivan del imaginario cuantitativo y que está orientada a la precisión de los conceptos. La definición del problema en la investigación tradicional constituye un acto de simplificación del que parten todos los momentos ulteriores del proceso y cuya concreción garantiza el desarrollo de sus otros momentos. No hay nada que perturbe más a los ideólogos del tecnicismo investigativo que la transgresión del orden y el control. Los momentos de la investigación se definen por funciones específicas y precisas que establecen lo que debe ser realizado en cada momento de la investigación en una rutina que excluye, tras el mito de la neutralidad, cualquier aporte creativo del investigador. Recordemos que la investigación cualitativa tradicional trabaja sobre elementos y sobre sus relaciones evidentes. Por lo tanto, el problema está orientado por los elementos hipotéticos que el investigador considera que pueden ser significativos en relación a un fenómeno. O sea que el investigador ya tiene de antemano construida la solución y entonces, ¿dónde está la novedad del proceso reflexivo? O no hay proceso reflexivo, constructivo, creativo. Continúo con el texto. De ahí las pretensiones de concreción que ya se ponen en este primer momento de la investigación, el cual por el contrario debería considerarse un momento borroso que permita al investigador la entrada a la investigación de la forma más abierta y flexible posible, no sesgada, no de forma ortodoxa. La investigación es un proceso que tiene que comenzar con la incerteza y el desafío, y no con el objetivo de verificar una certeza definida a priori, sino cuál es la lógica de investigar. Las necesidades de orden, precisión y certeza que caracterizan la ideología dominante de la sociedad occidental se terminó imponiendo también al campo de la investigación científica, como nos dice Bourdieu. De aquí resultan los problemas de estrategia que encontramos siempre y que se presentan de formas constantes en nuestras discusiones sobre proyectos de investigación. ¿Será que vale más estudiar extensivamente el conjunto de elementos pertinentes del objeto construido o antes estudiar intensivamente un fragmento limitado de este conjunto teórico que está desprovisto de justificación científica? La opción socialmente más aprobada en nombre de una idea ingenuamente positivista de precisión y de seriedad es la de estudiar a fondo un objeto mucho más preciso, bien circunscrito, como dicen los orientadores de tesis. Sería bastante fácil mostrar cómo virtudes pequeño burguesas de prudencia, de seriedad, de honestidad, etcétera, que podrían ejercerse en la gestión de una contabilidad comercial
o en un empleo administrativo se convierten aquí en método científico. El problema concreto, preciso, responde a un tipo de investigación cuyos objetivos son diferentes a los de la investigación cualitativa. La investigación que exige la precisión y el recorte a priori del problema para poder delimitar los elementos a ser considerados en ella es la investigación extensiva orientada a la descripción de elementos ordenados de forma horizontal y que busca definir relaciones significativas entre las variables estudiadas, ya sea por procedimientos estadísticos, de observación o experimentales. Se trata de una investigación orientada a trabajar con evidencias, incluso de aquellas que deben ser provocadas por el experimento, pero que una vez verificadas entrarán en el espacio de observación. Para ir terminando, en la investigación cualitativa que presentamos, el objetivo central es la construcción de modelos teóricos comprensivos y con valor explicativo sobre sistemas complejos cuya organización sistémica es inaccesible a la observación, sea esta natural o provocada. La explicación a que nos referimos no es la explicación causal que ha sido ampliamente criticada en la literatura sobre el tema, crítica que compartimos, sino a la explicación como sistema de argumentos sobre la organización del sistema estudiado. En realidad se trata de dos tipos de investigaciones que parten de dos definiciones ontológicamente claramente diferenciadas, una de base descriptivo-comportamental, apoyada en relaciones entre elementos visibles, y otra de base subjetivo-interpretativo, a la que solo tenemos acceso a través de modelos teóricos que nos proporcionen una visibilidad progresiva sobre el sistema estudiado, el que nunca puede ser reducido a una construcción controlable ni verificada. Entonces, vean, esto para concluir, digamos que es válido para una investigación positivista, pero no es válido para una investigación que se plantea una postura dialéctica desde una orientación materialista dialéctica. O sea, sí, desde una posición materialista mecanicista es válido, Albert, por supuesto, pero no desde una perspectiva dialéctica. De ahí que lo hayas construido o se construya o se enseñe de manera distinta. Ambas son válidas, sí, por supuesto, pero pertenecen a formas distintas. Bien, no sé si respondí. Vamos a escuchar a Uriel. Por favor, Uriel. Sí, es que yo tengo un dilema con mi proyecto, porque, bueno, digamos que aquí en el planteamiento del problema estás como condensando todas esas cuestiones que hacen que se vea como un problema, ¿no? O sea, que se vea, que sea evidente, pues, el problema y que tiene que estar argumentado en el sentido de que, pues, de que tiene que tener forma de problema. Entonces, yo al leer sobre investigaciones o sobre la indagación de los sordos, sí, no quería cometer ese error de decir, pues es que yo quiero que un sordo hable. O sea, no quería llegar yo a ese punto, ¿no? O sea, como diciendo que todos tienen que ser de alguna forma como los normoyentes, ¿no? Pero siento que al mismo tiempo cuando estuve investigando, bueno, antes, o sea, mi punto era que quiero desarrollar la lectoescritura, o sea, quiero meterme en el punto de la lectoescritura en sordos. Pero volví a caer en el mismo, pues en el mismo error, ¿no? Que cometieron los otros que andaba criticando o que critican en la literatura, en el sentido de, pues que hago lo mismo, ¿no? O sea, que tiene que tener estas características un sordo como características de un normoyente. Entonces, yo, por ejemplo, lo puedo argumentar eso o puedo poner eso en la justificación. En la justificación teórica, pues podría poner, más bien la justificación, que no sé si social o teórica, bueno, más teórica, ¿no? Ese argumento, ¿no? De que los sordos no tienen que ser como los normoyentes, ¿no? Pero en mi justificación personal, yo puedo tener algo que sí me haga
decir que es un problema, ¿no? Por ejemplo, argumentar de que el enseñarle la lectoescritura a un sordo puede ayudarle a que tenga ese alcance de información, ¿no? Más vasto, tal vez más rico. Pero no sé si pueda contradecirme, por ejemplo, con mi justificación personal y mi justificación teórica. Y lo que no quiero, pues, es sonar como hipócrita. Claro, exacto. O sea, es que justamente el argumento lo construyes tú. Entonces, más bien, o sea, lo tienes que poner como planteamiento, como vacío, pero debes de buscar porque sí lo hay. O sea, Vygotsky, el tomo 5 de efectología, él marca la ruta de los estudios que él fue de los pioneros en que señalaban que tenían que favorecerse el desarrollo del lenguaje oral en personas sordas. Entonces, seguro debe de haber, más bien ahí uno debe de buscar los artículos que permitan elaborar mi argumento, pero aún no habiéndolos, entonces yo ahí tendría que plantear justamente, o sea, ligar, pero argumentar y decir, bueno, sí existen diversidad, planteamientos, pero no hay este interés. Sin embargo, en tu justificación personal tendrías que dar un argumento sólido, fuerte, contundente de por qué quieres ir en contra de toda la literatura. Y ahí es donde tú tendrías que vincular o con los problemas sociales que no se alcanzan a resolver con la academia, con lo que ha realizado, inclusive después de revisar tu marco teórico, por ejemplo, yo diría, hay una teoría sólida que me respalda este interés personal, que a pesar de que está en contra de toda la literatura científica en función de este problema, yo aquí encuentro un soporte que me permite generar esta inquietud, esta duda y que me lleva a plantear este cuestionamiento. Entonces, no es ser hipócrita, pero es tener los argumentos que permitan hilar todo. No todo tiene que ser en armonía, pero sí tiene que estar hilado de tal forma que puedas contradecir, sí, pero con argumentos. Sí lo tenía más pensado así. Sí, lee el tomo 5 de Vygotsky, por favor, de efectología. Ahí verás su posición de él que te dará muchos ánimos para decir por qué tiene sentido esa idea que tú tienes, a pesar de que vaya en contra de la literatura y comprenderás las razones por las cuales no es asumido como tú lo percibes. ¿Ok? Entonces concluyo con este problema aquí, que quiero leerlo como ejemplo. Así, por ejemplo, una persona que quiere investigar el proceso de configuración subjetiva del cáncer de mama no tendrá que definir el problema en términos de cuáles son las características psicológicas del cáncer de mama, que sería el tipo de problema exigido en la perspectiva más tradicional, sino que pudiera explicitar las cuestiones singulares que le inquietan y sobre las que quisiera producir conocimientos de una forma menos organizada y más problematizada por su pensamiento, como podría ser: las condiciones socioeconómicas de la mujer son responsables por sentidos subjetivos diferentes en relación al cáncer de mama. Estos sentidos podrían definir representaciones dominantes distintas que, en la medida en que más se apartan de las representaciones sociales dominantes, facilitan posiciones más activas de la mujer ante la enfermedad, pues están menos afectadas por los prejuicios más característicos de la subjetividad social. ¿O será que, por el contrario, en la medida en que la mujer se siente más excluida socialmente, tendrá una tendencia a la producción de sentidos subjetivos que la hacen sentir cada vez más inferior? Y, en este sentido, la enfermedad contribuye a la representación asumida del estigma, como son las organizaciones de sentido que, transitando en las diferencias individuales, delimitan, sin embargo, espacios de subjetividad social diferentes que aparecen constituidos en las subjetividades de las personas en estos diferentes estratos económicos. Ese tipo de problema, más que una pregunta simple, es un cuestionamiento abierto que puede desdoblarse en muchas alternativas diferentes, pero que no necesariamente tiene que ser simplificado y clarificado en términos formales para convertirse en un problema. Esta construcción es en sí misma un problema. Entonces, ya vieron, hay alternativas, hay dos formas distintas, pero esas son las características.
Por supuesto que obedece a dos lógicas de investigación distinta, investigación formal, basada en una lógica formal, investigación dialéctica basada en una lógica dialéctica. Las dos son iguales de válidas. Para quienes no están en el seminario, perdón, en el servicio social o no están realizando su tesis desde la perspectiva histórico-cultural, esto no es tan relevante. Ellos sí pueden estructurar su planteamiento del problema desde una lógica positivista, dado que los fundamentos justamente están configurados desde ahí, pero para quienes quieren y dicen estar haciendo una investigación dialéctica, entonces eso se debe de ver reflejado en cada uno de los apartados. Pero independientemente de que si es positivista o interpretativista, independientemente de que sea pequeña o sea grande, el planteamiento del problema debe de delimitar el objeto de estudio, debe de dejar de forma clara cuáles son esos tres componentes que se desglosaron en todos los apartados previos y que nos ayudaron a determinar el título. Por eso nosotros, con fines de aprendizaje, hemos colocado previos al inicio. Ya que lo configuren, podrán precisar si sí correspondía con los que ustedes hipotetizaron al inicio o si los cambiarán, pero ya cuando tengan su planteamiento del problema, eso les dará la claridad total de la seguridad de que lo que quieren investigar se limita a ello. El planteamiento del problema debe de responder ahora sí absolutamente a todo. O sea, no con la finalidad de que no se pueda cambiar, se puede cambiar como nos señala el autor, pero con la final de que tenga claridad sobre qué voy a trabajar. Entonces, eso sería una forma, perspectiva muy importante de realizar el abordaje y de presentar el problema de investigación. Bien, dice Les que de interpretativismo, lectura para profundizar, por supuesto, Les. Ahorita te doy. Entonces, la idea revisar planteamientos de problema, preguntas de investigación, tanto llévenselo de la tarea, traigan sus planteamientos de problema o por lo menos sus preguntas y sus objetivos, porque es lo siguiente que vamos a revisar. Preguntas y objetivos de investigación, tanto del modelo clásico, o sea, de la psicología, perdón, de la aproximación positivista, como de la aproximación interpretativista. Y a propósito del interpretativismo, ahorita me pide un texto Les, entonces lo estoy abriendo para compartírselo. Aunque es del contexto educativo, puede ayudar para clarificar. Se llama, el autor es Vine, ahora te lo pongo en el chat. Ahí está. El enfoque interpretativo en la investigación educativa, algunas consideraciones teórico-metodológicas, revista de educación, rastréalo, googlealo, si no lo encuentras me dices y te lo paso. Escuchamos a Eric para finalizar. Gracias, profe. Nada más es que me surgió una duda. Sí. Porque no sé si había, bueno, no sé si entendí bien o mal, pero por lo que comprendo el planteamiento del problema, no puedes, bueno, no sé si no puedas, sino que no debes como sacarte más algo que no se haya propuesto anteriormente. O sea, me refiero a que tampoco es una simple, no es como juntar todas las justificaciones y ya está mi planteamiento, ni sacar otro tipo de citas o otro tipo sí, otro tipo de citas, sino que ya con lo presentado anteriormente, reformularlo y y presentarlo justamente como, pues sí, como una problemática. Así es, Eric. Transformar todo lo previo para mezclarlo y que haga emerger de forma creativa algo nuevo. O sea, no decir nada de lo que no has dicho antes en términos de
O sea, no puedes citar o no puedes referir cosas que no hayas fundamentado antes, pero las vas a decir ahora de forma creativa. La creatividad no es otra cosa que la mezcla de las cosas previas. Y entonces, a partir de esa mezcla, entonces tenemos, va a quedar en la pregunta y en el objetivo de manera muy delimitada lo que al inicio yo les pedí, pero con ese fin de orientarlos como aprendices de investigación. Cuando uno ya no es aprendiz, entonces espera este momento para ya poder delimitar su fenómeno, su categoría de análisis y su persona o colectivo. Esos tres elementos son los que configuran el objeto de estudio y que deben de estar claramente planteados en el problema de investigación. En la investigación positivista, en la categoría está encerrada en las dos variables, la variable independiente y la variable dependiente. La variable dependiente siempre va a ser la cualidad psicológica, llámese conducta, cognición o lo que sea, y la variable independiente siempre va a ser aquella que actúe, impacte sobre ella, que al modificarse tenga como consecuencia una transformación en la variable dependiente. Siempre la dependiente va a ser la psicológica y lo deseable es que la independiente nunca sea psicológica. Inclusive con diseños más complejos, con más de una variable independiente o dependiente, siempre hay que tratar de conservar esa parte. Inclusive en investigaciones cualitativas interpretativistas, pensemos en la investigación de Leslie, la categoría psicológica, hay una categoría psicológica central que ella analiza y puede haber otra relacionada con la intervención, como algo que actúa sobre esa categoría y tenemos dos categorías, una en función de las actividades del taller que está implementando y que tiene que ver, como yo lo trabajé en algún momento, con la documentación narrativa, y otra que es lo que transforma, que se puede denominar de muchas formas, la conciencia, conciencia crítica, los sentidos, los significados, lo que sea. Pero ahí ambas tenemos que presentarlas, desplegarlas, pero en el problema, justamente, lo nuevo es a través de la mezcla, o sea, decir lo mismo pero de manera diferente. O sea, tiene que ser creativo y a la vez tiene que conservar lo que yo utilicé. O sea, la idea es que con lo utilizado previamente lo meta en una licuadora y haga que surja, aparezca algo distinto o muy delimitado, como lo quieran ver. Distinto o muy delimitado, decir, de todo eso, yo quiero enfocarme exclusivamente solo a esto, por esto, por esto y por esto. ¿Vale? Ok. Sí, profe, justamente porque no, bueno, es que ahorita en el Drive ahí tenemos un relajo y en alguna ocasión yo recuerdo que ya nos había pedido en el año pasado algún planteamiento del problema y lo revisaba, pero sonaba igual, me sonaba igual, no me sonaba ni a problema, ni a justificación, ni nada. Pero ya ahorita con lo que mencionaba de González Rey, con lo que está diciendo, pues sí, ya me suena más claro y más difícil de hacer. Bueno, más pues sí, más con su complejidad, ¿no? Claro, pero recuerden que también, o sea, tampoco tienen que sentirse presionados por hacerlo con la complejidad de lo más correcto. Es un proceso. Uno no se convierte en investigador en la primera investigación, sino es a través. Entonces, el primero no tiene que ser porque el más bueno. Entonces, atreverse, lo que sí, tener conciencia, intentarlo, y conforme continúen después realizando investigaciones, ir perfeccionando. Yo me pongo muy exigente, al menos en lo que muestro, porque es un servicio social que, como ustedes leyeron, forma investigadores. No solamente es para cubrir requisitos, pero el que esté formando no quiere decir que a la primera tengan que hacerlo perfecto. Entonces tampoco se exijan demasiado, pero sí que conozcan los parámetros, que ustedes mismos sean críticos y que
A veces, por ejemplo, Dani no me dejará mentir, estamos construyendo algunos artículos de investigación en otra actividad y ella ha visto cómo el nivel de exigencia como estudiantes de psicología es menor porque no corresponde a una tesis, porque no corresponde a un artículo de investigación, porque no corresponde, o sea, son distintos niveles, pero lo importante, y entonces en lugar de desplegar muchas investigaciones, yo les pido unas pocas, no más de 5, pero bien hecho, o a veces descripción de 1 2, pero que el argumento sea sólido. Entonces, son distintos niveles. No lo vean como algo insuperable o una barrera infranqueable. No, es más bien como orientadores y sobre ellos poder empezar a ejercitar y a partir de ahí revisaremos y seguiremos avanzando. ¿Vale? Gracias, profe. No, de que cualquier cosa seguimos en comunicación. Ahí dice Dani que sí, que confirma. Gracias, Dani. Pues bueno, un gusto con todas, con todos. Como siempre es muy agradable estar con ustedes en este espacio.